dijimos que estamos en la segunda de Pedro 3 y nos habíamos quedado en el versículo 9, creo que sí, porque leímos el 7 y el 8, ¿verdad? Quiero ver, o era 7, bueno, vamos a leer del versículo 7, en caso de que no lo hayamos cubierto. Segunda de Pedro 3, 7. Segunda de Pedro 3, 7. Amén. Bueno, dice, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ah, sí, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí, me acuerdo que dijimos, explicamos lo que era un hombre impío, la diferencia entre el pecador y el impío. Sí, ¿verdad? Ah, ok, entonces vamos más adelante. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que sí, eso también. El Señor no retarda su promesa, versículo 9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí dice, ¿verdad? Que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay, o sea, la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de todo, 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 todo. Árboles, ríos, oro, plata, por eso dice los elementos, ¿verdad? Todo absolutamente. Ah, ahí mandó un mensaje el hermano. Decíamos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que allá por 1960, 1950, 1960, al 2000, incluso hasta este día, el 2023, todavía existen doctrinas, todavía existen iglesias, todavía existen lugares donde a la gente se le enseña a no comprar casa, a no comprar carro, a no, digamos, tener, por decirlo así, un ahorro, a no, digamos, como no afanarse, por decirlo así, en las cosas del mundo, porque la bestia se va a quedar con eso. En algunas doctrinas enseñan eso, ¿verdad? Entonces, tenemos a un montón de personas, a un montón de cristianos padeciendo y heredándole nada a los hijos. Hay muchos evangélicos que, digamos, allá por 1950, 60, ya ahora ya tienen nietos, ya tienen hijos, ya tienen nietos, y pues la bestia no ha venido, ¿verdad? El arrebatamiento no ha sucedido y no pudieron heredarle nada a sus hijos. Vivieron una mala vida, digamos, y no pudieron heredarle nada a sus hijos. No dieron un patrimonio. Entonces, esa enseñanza, esa mala enseñanza, digamos así, eh, provoca, provoca que un cristiano viva molesto o viva enojado con Dios y que sus descendientes crezcan y vivan con un paradigma, que servirle a Dios es un sinónimo de pobreza o que servirle a Dios es un sinónimo de escasez. ¿Entienden? Ahora, todo eso es contrario a lo que está escrito. Entonces, es una mera doctrina de hombre
el enseñar a las personas a no recibir bendiciones o a no tener, digamos, lo suficiente o a no vivir bien o no tener casa o vehículo, lo que sea, pues la palabra no nos enseña eso. Es cierto, ¿verdad? Que vamos pasando por acá y que no nos vamos a llevar ninguna de esas cosas, pero el hecho de no tenerlas muchas veces causa amargura, muchas veces causa enojo, el no tener, digamos, para pagar el agua o pagar la luz o para pagar el internet o para comprar un celular o para comprar ropa, etcétera, etcétera. Muchas veces causa a las personas cierto malestar, digamos, enojo en contra de Dios, y uno confronta la palabra o la gente confronta la palabra y se da cuenta que la palabra dice una cosa, pero los hombres dicen otra. Pero como hay un paradigma, ¿verdad?, en las personas sobre las cosas, sobre el materialismo. Ahora, yo quiero aclarar también, ¿verdad? No es que nosotros aquí en el ministerio seamos materialistas, no, no, ¿verdad? Sino que yo quiero enseñar y que quede claro y que se entienda que no es pecado prosperar. No es pecado tener una cuenta de dólares, una cuenta del banco con $1.000.000, digamos. No es pecado que usted tenga dinero en su cartera. No es pecado que usted tenga casa, que usted tenga carro. No es pecado, como se ha enseñado en muchas iglesias. Ahora, sí es cierto, ¿verdad? Y la palabra lo dice, y lo hemos enseñado también aquí a ustedes, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el dinero, ya dijimos, el dinero no da la felicidad, ¿verdad? El dinero debemos de verlo como una herramienta, no servirle al dinero, ¿verdad? Sino que el dinero nos sirva. Entonces, no es pecado tener una cuenta de banco con $1.000.000. Si Dios se lo da, bendito sea Dios. Si Dios no lo da, aleluya, gloria a Dios, no es pecado. Ahora, tenemos que entender lo siguiente también. No vamos a tener ese dinero en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso se volvería una atadura, una cadena que no le va a permitir a usted ser rescatado, ser salvado del infierno que viene aquí a la tierra. Cuando digo eso me refiero al fuego, ¿verdad? Al fuego que va a venir aquí a la tierra. Entonces, no debemos de amar al dinero sobre Dios. Imagínense que el día del arrebatamiento, ¿verdad? Viene, usted escucha la voz y el ángel, usted siente que ya viene el ángel para donde usted está, ¿sí? Y de repente viene usted y dice, voy a dejar $1.000.000. ¿A quién le va a quedar mi dinero? No me gasté el dinero. ¿Qué va a pasar con mi dinero? Ahí, en esa milésima de segundo que usted se puso a pensar en el dinero, usted probablemente se pierda y no se ha rescatado. ¿Por qué? Porque en esa, fíjese, en una milésima de segundo va a bastar para que usted demuestre realmente cuál es su tesoro y a dónde está su corazón. ¿Entienden? Entonces, yo creo, y por eso es que yo entiendo, que en muchas iglesias no se enseñó a que la gente tuviera una casa o dinero, etcétera, etcétera, para que no tuviera ninguna atadura aquí en la tierra. Entonces, pero al quererles hacer un bien, se les hizo un mal. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, miren. Y probablemente aquí no hay, pero sí yo he conocido. Pero miren, yo quiero decirles algo. Es muy difícil, así se lo digo, muy, muy difícil, muy duro y muy difícil alabar, adorar, orar, gozarse delante de Dios en pobreza, escasez y miseria. Una persona a la que le faltan todas las cosas, créame, esa persona no va a adorar, no va a alabar, no va a glorificar a Dios como alguien que tiene todo. Y voy a poner un ejemplo. Tal vez algunos de ustedes se van a familiarizar con esto. Sí o no, cuando no hay dinero,
usted se siente como triste o no se siente completo o está pensando o a veces le da insomnio o dice no hay dinero, necesito un trabajo, necesito una entrada de dinero, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Y cuando tiene dinero, usted anda con una gran sonrisa en la cara, se siente feliz, se siente pleno, se siente que puede cubrir todo y que usted puede y que usted se siente ya completo y se siente parte de la sociedad. Así sucede a muchas personas, ¿entienden? Entonces, una persona que no tiene dinero y no puede cubrir los gastos está más enfocado en esa situación que en adorar a Dios. Y viene a Dios y empieza a reclamarle a Dios. Pero Dios, y aquí va, fíjese bien, pero Dios no puede darle o cumplirle a usted algo que va en contra de lo que usted cree. ¿Qué es lo que usted cree? Si usted cree que ser pobre es adorar a Dios, es glorificar a Dios, entonces así va a ser. Si usted cree que no tener dinero, no tener casa, no tener carro, etcétera, etcétera, es alabar a Dios, así va a ser. Aunque la palabra diga lo contrario. ¿Sí? Ahora, en todo este tema yo quiero dejar claro que tener dinero es bueno, pero amar el dinero es malo. ¿Entienden? Ahora, aquí va algo que tal vez algunos lo entiendan y otras personas todavía no, pero eventualmente lo van a hacer. Miren, parte de la liberación del mundo, parte de la liberación de el proceso, ¿verdad?, de liberación y de santificación y de amar a Dios sobre todas las cosas es lo siguiente. En la vida del cristiano o del creyente o del que se quiere realmente apartar para Dios, va a pasar una etapa en la cual va a ser probado su amor al dinero, pero no con abundancia del dinero, sino con la escasez del dinero. Para sintetizar o resumir, el día que esa persona que está pasando por esa prueba pueda alabar, glorificar, gozarse, andar en el Espíritu, con o sin dinero, esa persona ya fue libre del amor al dinero, por lo tanto va a venir el dinero. ¿Por qué? Porque eso ya no va a ser un ídolo en el corazón de la persona. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, parte del proceso de liberación y de santificación en todas las áreas de la vida es eso. Pasar una temporada y lo mismo, ¿verdad? Es igual que cuando uno pasa por el desierto. Dios no quiere que uno pase en el desierto 40 años. Dios quiere que uno cruce el desierto en 3 días. Entonces, la liberación al amor al dinero se va a tardar tanto como usted le permita a Dios y se permita a usted amar a Dios por sobre todas las cosas, porque la palabra dice que no podemos servir a dos dioses. No podemos servir al Dios Mamón o al Dios del dinero y no podemos servir al Dios Elohim, el Shaddai, el Omnipotente. Porque si servimos a uno, pues aborrecemos al otro. Entonces así pasa. Cuando alguien ama el dinero más que a Dios, tiende a enojarse con Dios, tiende a aborrecer a Dios por causa de no tener dinero. A algunas personas tal vez les suena, ¿verdad? Y a otros más adelante tal vez les suene. Entonces, parte de la liberación es eso, pasar por un tiempo de escasez para probar cuánto ama usted a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando usted pasa eso, entonces viene la abundancia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque, pues, aunque uno llegase a tener, ¿verdad?, miles y miles de millones de dólares, casas, mansiones, etcétera, etcétera, todo eso se va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Pero tampoco podemos permitir que eso sea una atadura.
para nuestra salvación el día de mañana. No podemos permitir que ninguna cosa de este mundo, ni cosa material, ni familia, ni cónyuge, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, primos, primas, padres, madres, etcétera, etcétera. Todas las personas cercanas, ¿verdad? No estamos hablando de terceros, porque por un tercero uno no, realmente no se sufre, ¿verdad? Pero las personas cercanas, ¿verdad? No podemos permitir que ni lo material ni personas cercanas a nosotros nos impidan poder entrar al reino de los cielos. Imagínense esto, ¿eh? Por poner un ejemplo, que diga la esposa, ¿verdad? Ay, pero en ese momento, pero si yo soy arrebatada y se queda Juanito, se va a quedar con la Juanita. Los celos, ¿verdad? Yo me voy a ir y este se va a quedar con todas las mujeres. O en el caso contrario, el hombre, ¿verdad? Que diga, yo me voy a ir y esta se va a quedar con todos los hombres. Eso, ahí también hay una atadura, ¿entiende? Y si en ese momento, en el momento del arrebatamiento, esa milésima de segundo pasó por su mente, que usted diga, yo me voy a ir y este se va a quedar con todas esas mujeres, ahí usted se va a quedar con el hombre y con todas las mujeres. Y se va a perder lo glorioso por algo que no vale la pena. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que con la casa y con el dinero. Que usted en esa milésima de segundo diga, yo me voy a ir y se va a quedar $1.000.000. Y si usted dice, yo me voy a ir y este se va a quedar con las mujeres y $1.000.000, se lo van a ir a gastar. O lo contrario, ¿verdad? Entonces, no podemos tener ataduras con nada ni con nadie en este mundo. Así como el dinero no es más valioso que la salvación, tampoco ninguna persona realmente de este mundo es digna de que o vale más que la salvación. Nadie. Con esto, yo no quiero decir que usted va a odiar a las personas. No, para nada, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted no va a amar a las personas o no va a tener misericordia por las personas o no va a ayudar a las personas o no va a aconsejar a las personas. Yo no estoy diciendo eso, sino que no haya una atadura, que no haya una cadena, que no haya un yugo que a usted no le permita ser salvo. ¿Ok? Entonces puede amar, ¿verdad? Hijos, hijas, esposo, hermano, hermana, papá, mamá, etcétera, etcétera. Pero no más que a Dios. No puede, nada de este mundo puede ser su Dios más que Dios mismo. Así como el dinero, así como el materialismo, así como la prosperidad no puede ser su Dios, tampoco un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana, puede ser su Dios delante de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Yo vi que levantó la mano ahí profeta Zaira. No. ¿O sí? No, no. Ah, ok. Bueno, entonces no podemos permitir que nada en este mundo valga más que Dios o valga más que nuestra salvación, ni permitir que nada de este mundo nos impida a nosotros ser salvos. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque al final todo eso va a ser quemado. Entonces, a eso quería llegar. Este es el punto al que yo quería llegar. Entonces, si usted, ¿verdad? O alguien, si alguien en el día del arrebatamiento, por causa de $1.000.000, o por causa del marido, o de la mujer, o de las posesiones, pierde la salvación y se queda aquí en la tierra abrazando el $1.000.000, ese $1.000.000 eventualmente va a ser quemado. Entonces, se va a quedar sin el plato, sin la torta y sin la sopa. ¿Por qué? Porque primero perdió la salvación y después va a ser quemado por lo que se quedó.
¿Entienden? Entonces al final, pues, lo más inteligente es no amar las cosas de este mundo. Sí, usarlas como herramientas, pero no amar nada en este mundo. ¿Por qué? Porque imagínense, que yo me pierda la salvación por $1.000.000, pero eventualmente ese $1.000.000 se va a quemar, o la casa se va a quemar, o el yate, o lo que sea, se va a quemar, la mansión, etcétera, etcétera, los vehículos se van a quemar, se van a fundir. Eso lo voy a perder también. Y entonces me voy a quedar con los brazos cruzados diciendo, bueno, perdí la salvación y aquí se quemó todo por lo que perdí la salvación, entonces se quedó sin nada. Entonces, si vemos a futuro y si pesamos y medimos las consecuencias, lo más inteligente, lo más sabio es no tener ninguna atadura, porque incluso si se quedó por el marido, pues, no es algo así como que el marido o la mujer, o el hijo, la hija, el padre o la madre, no es algo así como que los dos van a estar, o los tres, o los cuatro, o los cinco, siendo hermanos, hermanas, hijos, van a estar juntos para siempre. Eventualmente también cada uno va a ser separado. El juicio no va a ser colectivo, sino que el juicio va a ser personal. Entonces, el marido o la mujer o los hijos o las hijas, hermano, por quien usted perdió la salvación, al final también lo va a perder porque no va a estar con usted para la eternidad. Entonces, viendo ese futuro, pesando y midiendo las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos, valdrá la pena, habiendo dicho esto, ¿verdad? Valdrá la pena perder la salvación por algo que eventualmente se va a perder, que serían las cosas de este mundo, dinero, esposo, esposa, etcétera, etcétera. ¿Será que vale la pena? Yo considero que no vale la pena, ¿verdad? Porque imagínense estar una eternidad pensando que perdió la salvación por algo que no valía la pena, porque también lo perdió y se quedó sin nada, se quedó con los brazos cruzados y con fuego en los pies y con un gran calor tremendo, eterno. Imagínense, pasar una eternidad pensando eso. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Realmente no vale la pena. Debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, darle gracias a Dios por esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposo, esposa, eh, familiar, ¿verdad? Darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios por el dinero, por la casa, por todo. Dinero, casa, vehículo, yate, mansión, islas, etcétera, etcétera. Gracias, debemos de darle gracias a Dios por eso, pero no idolatrarlo o no ponerlo como algo más importante que Dios. Lo más importante para nosotros, lo más importante para mi vida, debe ser la salvación, debe ser santificarme, debe ser apartarme para que en aquel día yo no perezca juntamente con el mundo. ¿Ok? Amén. Entonces, el sistema de este mundo, la sociedad, se ha encargado de crear modelos de vida que alejan a las personas de el santificarse y de el apartarse para Dios. Y lo dicen así, miren, lo dicen en las películas, etcétera, etcétera, en todo, en las escuelas, en todo. Dicen que una persona buena va al cielo. Incluso hasta algunos malos que han muerto dicen, ya está un angelito más allá en el cielo. Pero cuando esas personas que fueron buenas, pero no se apartaron para Dios, que probablemente se murieron pensando en todo lo que dejaron, abran sus ojos, se van a dar cuenta que lo que el mundo les dijo y lo que las personas dijeron fue un engaño, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, esta enseñanza, esta clase viene a tiempo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mientras hay vida y esperanza, y si yo tengo un conocimiento que el mundo me negó, que el sistema educativo me negó, que el sistema gubernamental, que el sistema de las redes sociales, o sea, todo el sistema en sí de este mundo me negó, yo debo de valorarlo y ponerlo en práctica. ¿Por qué?
porque estoy aprendiendo algo que el mundo me ha negado. Y créame, desafortunadamente son millones de personas que se están yendo al infierno. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Donovan. Yo le doy gracias a Dios por la vida del apóstol Tito Morales, porque si no fuera por ellos, yo jamás hubiese aprendido sobre la santidad, jamás hubiera aprendido a no amar al dinero, a no amar las cosas de este mundo, a no tener ninguna atadura con ninguna persona y a poner en una balanza. Cuando digo a pesar, me refiero a poner en una balanza qué es qué es lo que es más importante. Una eternidad con Dios o una eternidad con el diablo. Y eso va más allá de que yo esté condenando a alguien. ¿Por qué? Porque los requisitos para poder entrar al cielo ya están escritos en la Biblia. Y nosotros vamos a ser medidos de la misma forma como fue medido Sodoma y Gomorra. Dios no va a hacer una diferencia entre ellos y nosotros. ¿Entienden? Y la generación actual, bueno, no actual, sino que digamos hace unos 100 años probablemente, y la de ahora pues está perdiendo aún más. Estas personas de este siglo, del 2020 en adelante, todos los que nacieron tal vez ahí en el año 2000, que ahora tienen unos 14, 15 años, esos están pero perdidos, así se lo digo. Las personas que nacieron en el año 2000, que ahora tienen 13, 14 años, están creciendo con un modelo de vida totalmente lejos del temor a Dios, totalmente lejos del amor a Dios, totalmente lejos del conocimiento del reino de los cielos, y se les está enseñando una propia doctrina o una propia manera de vivir. Y si usted se da cuenta, yo no sé si ustedes ven en las redes sociales, pero ahí anuncian las películas, ¿verdad? Mire, si usted se da cuenta, la mayoría de películas de estas compañías de Hollywood, Disney, etcétera, etcétera, enseñan brujería. Lo único que enseñan es satanismo, brujería, y los niños crecen idolatrando la brujería, la hechicería y todo lo que tiene que ver con magia. Magia, que mago aquí, que la magia aquí, que la magia allá. Ya estamos entrando en el tiempo de la magia de la Navidad, de la magia del espíritu navideño. Entonces, el mundo, el mundo desconoce totalmente a Dios. Y el sistema del mundo se está encargando de que las personas que están bajo su poder desconozcan a Dios. Quiero decirles algo, y les voy a hacer una pregunta aquí general a todos. Antes de hoy, ¿verdad? ¿Había usted escuchado todo lo que se ha enseñado en esta clase sobre el arrebatamiento y sabía usted que tenía que cumplir estos requisitos para poder entrar al reino de los cielos? ¿O desconocía totalmente este tema? Y si usted no hubiera estado aquí en esta clase, usted se hubiera perdido. Levante su manita y me va diciendo, por favor. Bueno, vamos con Profeta Encina, después vamos con Profeta Rosita. Adelante. Yo si no fuera por esta clase, por este ministerio, no sabría realmente. Tenía una vaga idea, pero no sabía realmente nada de esto. Me hubiera perdido perdidísima. Así de claro, pero perdidísima. Yo también. Por eso estoy muy agradecida, claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Yo también me hubiera perdido. Adelante, gracias Encina, gracias Profeta Encina. Adelante, Profeta Rosita, quítele el mute ahí al teléfono. Le da la pantalla, eso, toca la pantalla y al lado del botoncito rojo le va a aparecer un micrófono. Al lado del botoncito rojo, sería el primer botoncito. No le sale. A ver, mire, toque la pantalla, ¿verdad? Toque la pantalla y en la parte de abajo le va a aparecer un botoncito rojo al lado derecho
al lado del botoncito rojo está el botoncito, púchele el botoncito del micrófono. No está ahí Néstor o Melanie. Ah, no le sale. Bueno, vamos a hacer una cosa, mire, Anteriormente había escuchado una doctrina acerca de el arrebatamiento y sí, por el lado de los pentecostales, que Jesucristo Dios era justo y fiel y iba a arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero, o sea, totalmente pues cerrado, ¿verdad? Entonces, este conocimiento es nuevo, el cual de hecho yo lo he adoptado con mi corazón, así que no, yo no había escuchado nada de esto anteriormente. Gracias a Dios que lo escuché acá. Bendito sea Dios. Y gracias, pastor, en nombre de Jesús. amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Junior. Gracias. Adelante, profeta Zaira. Shalom, amados. Igualmente lo que dijo el profeta Junior, así mismo en la iglesia pentecostal evangélica nos decían que solo con recibir a Cristo en el corazón íbamos a ser arrebatados cuando Él venga y no vamos a pasar la tribulación. O sea, hasta no hace mucho yo tenía, hasta casi un año tenía esa mentalidad. Y gracias a Dios también escuché una predicación de una persona, pero me chocó bastante, no le creí. Y usted lo que predicó, sí, ya pude ya asimilar. Digo, wow, o sea, hemos estado engañados años y años y toda la vida creyendo que nadie va a pasar la tribulación. O sea, que íbamos a ser arrebatados todos, o sea, todos, absolutamente todos, solo teníamos que estar ahí en la iglesia aplaudiendo, como todo, como siempre. Y pues pensaba eso, de verdad que a mí me chocó bastante. La primera vez que escuché hace un año, escuché también la predicación, Ángel me dijo, mira, la iglesia va a pasar la tribulación, esto es otro. Y yo digo, no, ese pastor, yo dije así, que, bueno, pido perdón a Dios y también pido perdón al pastor que predicó, porque digo, no, ese pastor está predicando mal, ¿no? O sea, yo quería tener mi creencia que me había metido el chip desde niña y eso era. Y cuando se predicó también lo mismo, o sea, wow, ahí fue ya pidiéndole al Padre que me saque una estructura que tenía aquí en la mente, o sea, que uno como que se enraiza las cosas que le dicen a uno como un chip. Y también, amado apóstol, también sobre lo que usted dice de las ciencias ha aumentado, están engañando a las personas realmente, la inteligencia artificial, le comento que yo me quedé admirado hace un mes, una chica me dice que han hecho el año que ha fallecido el hermano, estaba en la cárcel, habían matado a un montón de esos criminales y él muere. Y le han hecho, los católicos siempre hacen como una reunión, creo que hacen así como con el cura, todo así, como de un año que ha fallecido. Me quedé admirada lo que ella me contó, me dice que han puesto todas las fotos en un televisor, así las fotos de él, y ahora sale hablando él, o sea, la inteligencia artificial se ha desarrollado pero tanto la ciencia que ahora habla el muerto y dice, ya no llores, mamita, por mí, pero con la voz del muerto, dice, ya no llores, estoy en el cielo, aquí te estoy esperando. O sea, ya no es que la gente solo dice que él ya se murió y se fue al cielo, sino que ahora como que le dan esperanza y como que afirma que el muerto puede estar en pecado y haya estado en cualquier lugar, murió, está en el cielo. Entonces dice, yo lloraba porque escuchaba la voz de mi hermano, era la misma voz de mi hermano, no sé cómo lo hicieron, pero nosotros sentimos que él era que había venido del cielo a hablarnos. Wow. Así es. Así es. Ahora, fíjese que eso es algo que está escrito. Y ya lo vamos a ver cuando vayamos al libro de Apocalipsis. Es algo que está escrito. Me voy a adelantar un poco. Porque el libro de Apocalipsis menciona sobre una imagen que se le había dado vida y hablaba y que parecía que estaba muerta pero estaba viva. Entonces la inteligencia artificial es eso que está ya en Apocalipsis, es la inteligencia artificial. Ahora, todos los niños que han escuchado han visto este televisor, ¿verdad? Esta pantalla plana y han visto esa voz que les está diciendo como el cielo, a ellos se les va a crear un paradigma que cuando sean adultos, cuando escuchen la verdad, no la van a recibir, igual que profeta Zaira.
¿Por qué? Fíjense que el mundo se encarga o está más interesado, mejor dicho, en los niños, en crear paradigmas, en crear modelos a seguir en los niños. Entonces, lo que un humano escucha de niño se hace una verdad para toda su vida. Y cuando se le dice otra verdad, la rechaza automáticamente o no la recibe o cuestiona. Eso tiene un nombre, se llama, ¿cómo se llama eso? Bueno, pero eso tiene un nombre específico. Pero acabo de escribir ¿cómo le llaman a eso? Disonancia cognitiva, así se llama. Gracias, Espíritu Santo. Eso se llama disonancia cognitiva. Entonces, cuando una persona llega a ser adulto y se le enseña una verdad diferente a la que se le enseñó, la rechaza y no la acepta. Ahora, ya vamos a pasar a esa parte que están hablando ahorita ustedes sobre las iglesias. Porque desafortunadamente, hasta el día de hoy, nosotros hemos escuchado la verdad. Pero desafortunadamente hay muchas personas, en muchas iglesias, en muchas doctrinas que están viviendo el mundo dentro de la iglesia. Entonces no basta realmente con aceptar a Jesucristo. Porque el mundo se ha metido a las iglesias. Así como lo oyen. El mundo se ha metido a la iglesia. Hay un versículo que dice que si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Y la iglesia, y fíjense que una vez cuando prediqué esto, también le chocó a mucha gente, fue algo duro de digerir. Yo les dije, y se lo voy a decir a ustedes también, miren, las iglesias están llenas de impíos. Las iglesias están llenas. Aquí, esta iglesia... no, yo les dije no, pero aquí en esta iglesia no, porque yo sentí que iban a agarrar las sillas y me las iban a tirar. que todos iban a agarrar las sillas y me las iban a tirar. Entonces dije, no, o sea, estamos hablando de otro lugar. Aquí en esta iglesia no, pero en la mayoría de iglesias está llena de impíos. Hasta los grillos se oían. Hasta los grillos se oyeron, es cierto, esa noche. O sea que estaba enseñando, ¿verdad? Estaba dando una predicación y salió ese tema. Y cuando yo dije que la iglesia estaba llena de impíos, de repente un gran silencio. Se oían los grillos cantando y las caras de las personas se cambiaron. Y así les digo, yo sentí que me iban a tirar las sillas. Porque eso fue algo que a ellos les cayó muy duro. Entonces, como yo vi eso, yo reaccioné y dije, no, pero en esta iglesia no. Estamos hablando de otras iglesias, ¿verdad? Aquí no, hermanos. Estamos hablando de otros lugares. Entonces, es cierto, miren, desafortunadamente hay muchas doctrinas que han sido creadas por masones o por Illuminatis, por sectas, y estas doctrinas fueron creadas para engañar a las personas. Hay muchas iglesias pentecostales que se dicen ser pentecostales, pero realmente el trasfondo de ellos es hacer que la gente se pierda. Y fíjense, desafortunadamente hasta los pastores o los líderes que creen que están en el lugar correcto también se pierden. Entonces es culpa de los fundadores de esa iglesia. Cada iglesia debe de tener los estatutos. Cada iglesia tiene que tener estatutos, tiene que tener misión, visión en lo que creen, y eso enseñárselo a las personas o cada ministerio, ¿verdad? Nosotros también tenemos estatutos. Incluso, quería contarles, voy a ver si lo traduzco, eso está bien largo, la verdad está bien largo, pero voy a ver si lo voy traduciendo poco a poco. Pero el domingo pasado, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que nos reunimos con el pastor Donovan? Bueno, en esta semana, este lunes nos reunimos con el pastor Donovan. Ellos crearon el pastor Donovan creó como una coalición de iglesias. Entonces, en la presentación ya se hizo la junta directiva y ya se presentaron los estatutos de esta coalición. Y usted los lee, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo, entonces no se hace parte de esa coalición o de esa sociedad, por decirlo así. Entonces ellos enviaron en un PDF todos los estatutos, la misión,
la visión, la misión de en sí de esta coalición, qué es lo que pretenden hacer, cómo lo van a hacer y lo que se cree, ¿verdad? Las creencias, por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo de las personas, creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, por decirlo así, ¿verdad? Creemos que Jesucristo resucitó al tercer día, creemos en la liberación de endemoniados, en la sanidad, por decir algo así sobre lo que serían los estatutos de cada iglesia. Entonces, cada ministerio, cada doctrina o cada iglesia tiene que tener eso. Y tiene uno que tener mucho cuidado también de lo que escucha, ¿sí? Entonces tenemos un montón de gente, como dijo ahí el profeta Zaira, que cree, no que creyó, ¿verdad? Porque aún, créanme, hasta este día hay gente que cree que porque aceptó a Jesucristo hace 20 años y ha vivido 20 años en pecado, el día del arrebatamiento se va a salvar y se siente mejor que el católico, y se siente mejor que el testigo de Jehová, y se siente mejor que el mormón, y se siente mejor que el que anda en la calle, o el que es pecador. Y, y al final viene siendo el mismo tizón del infierno que todas las personas que él se cree mejor que esas personas. ¿Ok? Ya vamos a pasar a eso porque lo que está diciendo, el mundo se ha metido a la iglesia. Quiero que se vaya, vamos a pasarnos para allá ahorita. Quiero que se vaya por favor a Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Sí, Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Tomando esta palabra. Fíjense que también hay otro versículo que dice que el juicio debe empezar por la casa de Dios. 1 Corintios 6, dijimos, 9 y 10. Lo vamos a leer. Dice, no sabéis, aquí va, ¿verdad? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Fíjese que es tremendo esto que le voy a decir, porque me viene ahorita aquí al pensamiento. Yo no sé si este fenómeno se da en todos lugares, pero aquí en El Salvador sí. Aquí en El Salvador hay un fenómeno que se da y que solo uno se entera cuando ya está en el medio, porque mientras usted no está en el medio, ustedes son los evangélicos, wow, gloria, qué tremendo esa gente, qué unida, qué tremendo los evangélicos, ¿verdad? Y hasta respeto hay, la fachada por decirlo así, pero ya estando en el medio, usted se da cuenta de lo siguiente, miren, aquí en El Salvador, ¿verdad? Yo no sé en otro lugar, yo no sé, no puedo hablar, pero aquí en El Salvador, ya estando en el medio, yo me di cuenta de lo siguiente, escuche, entre los pastores, ¿ok? No estamos hablando de las ovejitas, no estamos hablando de los líderes, estamos hablando de los pastores. Entre los pastores existe celo, envidia, competencia. Entre los pastores de aquí de El Salvador. Celo, envidia, competencia. ¿Okay? Murmuración también. Y hasta hablan mal uno del otro. Entre los pastores. Y eso no debería ser. Si un pastor habla mal o anda con envidia, con celos, con competencia, ese hombre o esa mujer está endemoniado, el cielo no lo va a recibir. O sea, esa persona no va a entrar al reino de los cielos y es un pastor. Imagínense que le está enseñando a las ovejas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y estos son los que dicen que una persona que aceptó a Jesucristo hace 20 años va a ir al cielo, y estos son los que dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y por engañar, y yo quiero decirle esto también, miren, esta otra cosa. Por eso el ser líder o pastor no es para cualquiera, porque le voy a decir esto, miren. Nosotros, y así lo dice la palabra, nosotros vamos a ser juzgados por lo que digamos o dejemos de decir.
Todos los pastores que están enseñando y diciendo que solo basta con que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y que no vamos a pasar la gran tribulación, esas personas están recibiendo condenación por enseñar algo errado. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Estas personas no lo están haciendo adrede. Ellos fueron engañados también. Las personas que están predicando sobre que la tribulación va a ser, que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, ellos han creído una verdad falsa. Ellos también han sido engañados. Entonces ellos creen esa mentira y le enseñan como que fuera verdad. Pero eso quiero decir yo, ¿verdad? Que no es que ellos tengan un corazón malo. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que son personas malas o que tienen un corazón malo, sino que ellos han sido engañados. Entonces, enseñan lo que los líderes les enseñaron. ¿Sí? He ahí, y quiero que vea lo siguiente, he ahí la importancia, y yo quiero que si puede escriba esto, o lo resalte, o lo grabe en su corazón, escuche bien, he ahí la importancia de darle cabida a Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Las doctrinas, las palabras, las enseñanzas, las diferentes religiones, los diferentes pensamientos, las diferentes enseñanzas pueden ser adulteradas, pero hay alguien y el conocimiento de alguien que no puede ser adulterado y sigue siendo el mismo desde ayer, desde hoy y va a seguir siendo el mismo para siempre, y eso es Espíritu Santo. Miren, la palabra, la Biblia, hay muchas Biblias actuales, muchas Biblias, hay una editorial, se llama, sí, a eso voy. Hay una versión, no, perdón, hay una editorial que termina en Nelson, así termina la editorial, perdón. Es no sé qué Nelson, pero está allá en Estados Unidos. Ellos se han encargado, escuche lo que le voy a decir, ellos se han encargado de escribir la nueva versión internacional, pero le han cambiado muchas palabras, han adulterado el significado de muchas palabras y lo han pasado de lo sobrenatural a un evento meramente natural. Han pasado la palabra poder, que se refiere a sobrenatural, por fuerza, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y en la mayoría de versiones de la nueva versión internacional han quitado versículos también, versículos que hablan sobre la homosexualidad, o versículos que hablan sobre el ayuno, o versículos que hablan sobre que, por ejemplo, hay un versículo que quitaron, que lo enseñamos aquí en el grupo, que a qué vino Dios, que a qué vino Jesucristo. El versículo ese donde está la respuesta de a qué vino Jesucristo a este mundo, lo quitaron, lo han borrado de esa versión. Yo no estoy hablando de la versión de Reina Valera de 1960 para atrás, ¿verdad? 1960, 1950. Yo creo que hay una del año 1500, pero de esas versiones no han cambiado nada, sino que las versiones actuales, o sea, las versiones que sus hijos o que sus nietos van a leer, que para ellos esa realidad va a ser algo que así fue siempre, ¿entienden? Entonces, estas personas que han cambiado las palabras, que han cambiado enseñanzas, van a recibir juicio, ¿entienden? Ellos van a recibir juicio por lo que dijeron y dejaron de decir. En caso mío, yo voy a recibir juicio por lo que he dicho y he dejado de decir, y por cómo lo he enseñado. Entonces, créanme, ser pastor, imagínense ahora ser pastor de una iglesia de 1000 personas, y que ese pastor que tiene a 1000 personas debajo de él les esté enseñando que la gran tribulación va a suceder después del arrebatamiento. Esa persona va a ser juzgada, si no se arrepiente y si no cambia, por esas 1000 almas. Y fíjense bien, muchas veces, aún teniendo el conocimiento de la verdad, deciden engañar a esas 1000 personas
para no perder la iglesia, para no perder la congregación, para no quedar mal delante de esa persona y para que la gente no lo odien a ellos. O sea, por agradar a las personas se pierden a Dios, igual que como pasó con Saúl. Saúl, por ser agradador de hombres, fue quitado del reino. Por eso les digo, miren, cuando ustedes lean la Biblia, entiendan lo siguiente: lo que está escrito es la sombra de lo que ha de venir. Todo lo que está escrito en la Biblia es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, vamos a adelantar un poco más. Vamos a seguir. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí va. No erréis. Dice, escuche: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11. Y esto erais, tráeme algo por favor. Y esto erais algunos, aquí va, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son ilícitas, mas no todas no me convienen. Bueno, entonces quiero que vea lo siguiente. Aquí, mis amados, en el versículo del 9 al 11, dice que se refiere, ¿verdad?, que los injustos, los fornicarios, los idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Ahora, esto, mis amados, no es algo que está fuera de la iglesia. Aquí se está refiriendo a la iglesia. O sea, este tipo de este modelo de personas son las que están dentro de la iglesia. Escuchen. Son las personas que están dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? Que se enseña mal en la iglesia y se dice lo siguiente. En la iglesia, ¿verdad? Se dice o se le enseña, es que, mire, aquí no somos perfectos. Aquí somos pecadores arrepentidos. Pero siguen pecando. Y siguen pidiendo perdón por algo. Bueno, sí, se les enseña a pedir perdón, ¿verdad? Pero siguen pecando y siguen usando la gracia para seguir pecando. En la mayoría de iglesias se enseña la gracia. Y la mayoría de gentes, como entre el predicador y la persona hay un gran universo, la mayoría de personas reciben la gracia como una licencia para pecar. Y dicen, no, es que yo ya no tengo que hacer obras, por lo tanto, si no tiene que hacer obras, no tiene que santificarse. Y dicen, no, es que yo no tengo que hacer obras porque Jesucristo pagó por mí en la cruz y soy salvo por gracia. Soy salvo por gracia. Es cierto, pero tiene que santificarse para poder entrar al reino de los cielos. O sea, es salvo por gracia porque realmente no se la merecía, pero Jesucristo pagó por usted y pudo confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y en ese momento anotarse para empezar su carrera de la santidad. Entonces, esta gente que dice, soy salvo por gracia, créanme, son los más pecadores. Son las personas que andan en mayor pecado, son las personas que no oyen Espíritu Santo, son las personas que no oran, no ayunan, no leen, no adoran, no están en una relación personal con Dios. Mídalo, cuando usted se encuentra una persona que dice que es salvo por gracia, mídalo y usted se va a dar cuenta que es una pierna de jamón, una chuleta, un tocino, una persona que está completamente en la carne y está alejada totalmente de Dios. Mídalos con su discernimiento espiritual y así, de verdad, encina, te vas a dar cuenta que son una pierna de jamón, son una chuleta, son un pedazo de tocino fresco, que están totalmente alejados de Dios. De verdad. Vámonos a 1 Corintios 5, 9, 11. Y aquí aclara, ¿verdad? Aquí aclara lo siguiente. 1 Corintios 5, 9, 11. Escuche, dice: os he escrito por carta,
que no se junten con los fornicarios. Aquí va, escucha, aquí aclara. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, aclara, les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora, escucha lo que le voy a decir. Y aquí va algo duro, ¿verdad? Algo tremendo. Porque estamos hablando, en este caso, de personas que vivieron hace aproximadamente 1700 años. ¿Ok? Estas cartas, o 1500 años, pongámosle 1500 años, para no irnos tan atrás en el pasado. La carta esta que envió Pablo a los Corintios fue escrita hace 1500 años. Escuche, el temor hacia Dios hace 1500 años, si lo ponemos del 1 al 10, estaba en el 9. ¿Ok? Hace 1500 años no había televisión, no había novelas, no había un sistema educativo, no había un sistema, no habían redes sociales, no había radio, no había televisión, no había computadoras, no había internet, no había tablet, no había una globalización. ¿Ok? Hace 1500 años no iban homosexuales a las escuelas a adoctrinar a niños, hombres disfrazados de mujer a enseñarle a niños. Hace 1500 años no habían marchas de homosexuales semidesnudos en las calles hablando sobre el orgullo gay. Hace 1500 años los gobiernos del mundo no oprimían y obligaban a las personas y a los niños a ser expuestos a este tipo de material, a creer sobre la ideología de género. Hace 1500 años mataban a los homosexuales. Hace 1500 años mataban a las brujas. Hace 1500 años no había semidesnudez, digamos, en las calles. Hace 1500 años la moral del mundo, escuche, la moral del mundo estaba pues súper arriba y el temor a Dios estaba hasta arriba. Digamos, en una medida del 1 al 10 estaba en el 9, como dije antes, hace 1500 años. Y ya Pablo les estaba hablando a estas personas de aquel tiempo sobre este tema. Que no se juntaran con los que, siendo hermanos o siendo miembros de la iglesia, fueran avaros, fueran ladrones, o sea, que no se juntaran con los que, estando en la iglesia, siguieran siendo mundo. Que no se juntaran con los que no habían entendido en qué consistía el reino de los cielos. Y eso que en aquel tiempo no eran tan bombardeados por todos lados como son bombardeados ahora. Como los niños son bombardeados ahora con tanta información a través de la tablet, el celular, la computadora, etcétera, etcétera, a través de los dibujos animados, a través de las películas, a través de las novelas. Todo el sistema del mundo ha confabulado para crear un grupo de personas muertas y frías totalmente espiritualmente. Entonces, si hace 1500 años, aquí voy, si hace 1500 años, sin que estas personas estuvieran expuestas a todo lo que esta generación está expuesta ahora, ya había gente dura en la iglesia y había gente que temía a Dios más que ahora. Ahora imagínense cómo debe de estar de corrompida la iglesia actual y sus líderes. Imagínense eso. Porque así le digo, hace 1500 años alguien se ponía a marchar semidesnudo, no avanzaba una cuadra. A ese lo linchaban.
o a esa la linchaban. Hace 1500 años que alguien se pusiera a empezar a hablar sobre magia, o admire la magia, o a predicar sobre la magia, a ese lo quemaban. No duraba una semana. O incluso, miren, hubieron tiempos tan duros, yo creo que aquí todos hemos leído la historia, hubieron tiempos tan duros que no se permitía que la mujer se expresara, que una mujer fuera ingeniera, que una mujer fuera doctora, por decirlo así, o enfermera, que una mujer fuera juez, que una mujer fuera maestra, que una mujer fuera científica, por decirlo así. Las mataban, las quemaban. Y toco este tema por lo que se enseña ahora, ¿verdad? Sobre la liberalidad, ¿no? ¿Cómo se llama ese? El feminismo. No, pero hay un movimiento sobre la mujer que empodera a la mujer y que le da un lugar a la mujer, ¿verdad? Entonces hace 1500 años eso no se veía. Mucho menos que una mujer predicara. Esa mujer, si una mujer se ponía a predicar, la quemaban. Así como lo oyen, la quemaban. Y ahora tenemos a un montón de mujeres predicando. Tenemos un montón de mujeres que desafortunadamente algunas son almáticas y predican desde el alma y enseñan cosas de la carne que no deberían. Pero el punto aquí es que esas personas están recibiendo condenación. Entonces Pablo aclara aquí a los corintios y nos aclara a nosotros ahora en este tiempo que desafortunadamente el mundo se ha metido a la iglesia. Y algunos de los que estamos aquí fuimos parte de ese rebaño de cabras que están siendo llevadas al infierno, pero Dios tuvo misericordia. Así, yo se lo voy a decir así. Dios ha tenido misericordia de su vida, Dios ha tenido misericordia de mi vida, y nosotros conocemos una realidad que el mundo nos ocultó durante 30 años a algunos de nosotros, 20 años para otros, y para otros toda la vida. Pero Dios ha tenido misericordia, y si Dios ha tenido misericordia, eso quiere decir que Dios quiere que yo me salve. Y me está preparando para que en aquel día yo esté allá en el cielo y después nos vengamos otra vez para aquí a la tierra a vivir. Entonces eso debe de ser algo de mucho valor para usted, porque muchos han sido los llamados, pero son pocos los escogidos, y usted ha sido escogida para poder entrar al reino de los cielos, y ese es un gran privilegio. Y que mi consejo es que lo atesore, que lo guarde como su gema más preciosa, y que le dé el valor a Dios y a la salvación de lo que Dios le ha dado a usted. Y yo quiero decirle esta otra cosa: entre más usted vaya aprendiendo y entendiendo el reino de los cielos y sobre la santidad y la salvación, usted va a ir entendiendo más a mí cuando yo le digo que probablemente a nivel mundial solamente nos vamos a salvar el 3% y el 97% de personas se van a perder. Pero no es porque Dios no tenga misericordia, sino porque el mundo se ha encargado de engañar, de mentir y de adoctrinar y de enseñar una verdad falsa a el 97% de la población. Entonces, imagínense, si en las iglesias está esto, y yo lo digo así, ¿verdad? Sí en las iglesias, porque el mundo en sí admira al que se hizo evangélico, ¿verdad? El mundo dice: wow, Víctor se hizo evangélico, wow, no hay que acercarnos a él, no hay que hablar, porque si no nos va a querer convencer de entrar a su religión. Entonces el mundo, cuando se entera que usted ha sido evangélico, guarda la distancia, se crea cierto respeto hacia su vida. Pero el mundo no sabe que el mundo se ha metido a las iglesias y que hay mucho evangélico más mundano que el mismo mundo. Y yo digo mundano porque sabe que tiene que hacer lo bueno, pero decide no hacerlo. Pasó de ser pecador a un impío. ¿Ok? Entonces, nosotros, y no es que le quiera decir esto, ¿verdad? Para que usted se sienta
orgulloso, se sienta más que los demás, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, por amor y misericordia de Dios a nosotros, estamos en un nivel más arriba de los evangélicos, ¿verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios, que estamos en un nivel más arriba de los evangélicos. Porque esto que usted está oyendo ahorita, créame, nos enseña en muchos lugares por miedo a las represalias, por miedo a las personas y porque se ha enseñado a los líderes a ser agradadores del mundo. Y en las iglesias, desafortunadamente, bueno, hablando aquí de El Salvador, yo no sé por ahí, por donde están ustedes, pero aquí en El Salvador, desafortunadamente, las iglesias se han ocupado de meter historia, de meter conocimiento, de decir, por ejemplo, miren, cuando el mar se abrió, Moisés movió aproximadamente 1000 galones de agua, y el agua que estaba ahí era salada, y los pescados que habían ahí eran de este tipo y del otro, y las carretas que usó. Se han metido en ese tipo de enseñanza que sí es bueno conocerla, pero que para el día de la salvación no le va a servir para nada, y para que alguien cambie no le va a servir para nada. ¿De qué sirve decirle a alguien que Moisés, cuando abrió el mar, movió 100,000 galones de agua, pero esa persona llega y no se labra sobre el pecado y sale de la iglesia y llega a su casa y anda en la calle siendo el mismo desgraciado pecador o la misma persona que era cuando estaba en el mundo? No sirve de nada, no se ocasionó ningún arrepentimiento, no se manifestó los demonios de esa persona y siguió siendo la misma persona, no cambió. ¿Entienden? Entonces, así es la iglesia ahora, de este siglo. Se ha encargado de meter conocimiento, pero no se enseña sobre la santidad. Incluso entre los evangélicos, si usted tiene amigos evangélicos o cristianos y usted empieza a hablarles sobre el reino y sobre la santidad, para ellos va a ser un lenguaje desconocido, va a parecer que usted está hablando en chino. Así se lo digo. Así. Si conoce, tienen conocidos que son evangélicos o cristianos, hábleles sobre la santidad, hábleles sobre el reino, y usted va a ver que para ellos va a parecer que usted está hablando chino. Desconocen este lenguaje, porque no se enseña. No se enseña ni se practica. Imagínense, si no se enseña, pues mucho menos lo van a practicar, ¿verdad? Entonces, para finalizar, ya me pasé 7 minutos, ya, para finalizar, solamente quiero decirle eso, ¿verdad? Que anote ahí por favor dónde nos quedamos antes de finalizar. Nos quedamos en la 1 Corintios 6, 9, 10. Ya solamente quedan, bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre la Navidad, ¿verdad? Pero ya no le va a quitar mucho tiempo. Y de esta clase que viene a la siguiente seguimos con este tema, ¿ok? La siguiente clase será sobre lo de la Navidad y después la siguiente será sobre este mismo tema, así que por favor anote ahí dónde nos quedamos. La 1 Corintios 5, no, perdón, 1 Corintios 6, no, ¿dónde nos quedamos? Ahorita acabas de leer hasta Sí, el 11. era 1 Corintios 6, 9, 10, ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, démosle gracias a Dios, mis amados, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Dele gracias a Dios porque Él lo ha llamado a usted y le está enseñando los requisitos para que usted esté con Él. Y si se lo está enseñando es porque Él quiere que usted y yo estemos con Él. Amén.